Muchas gracias por la invitación. Creo que instancias como estas son fundamentales. Creo que los clínicos y los radiólogos tenemos que estar cerca, sobre todo en el paciente politraumatizado. Aquí nos jugamos en 1 o 2 horas la vida del paciente, generalmente son pacientes jóvenes, entonces si no trabajamos en equipo, el que va a pagar los platos rotos va a ser el paciente, así que creo que es súper importante tener estas instancias de cercanía. Los objetivos de la presentación son revisar el rol que tienen los exámenes imaginológicos en la evaluación y reanimación inicial del paciente politraumatizado. Voy a referirme fundamentalmente a la radiografía, la ecografía y la tomografía computada, que son los exámenes que en general están disponibles en todos los hospitales chilenos para la evaluación inicial del politraumatizado, y voy a centrarme fundamentalmente en lo que es el trauma de tórax y el trauma abdominal, porque de acuerdo a mi experiencia clínica y lo que señala la literatura, es donde estos exámenes más nos ayudan a tomar las decisiones terapéuticas correctas. Ahora, bueno, como ustedes ya saben, el trauma es la causa más importante de muerte en todo el mundo en población joven, tanto en países desarrollados como en países en vía de desarrollo. Las causas obviamente cambian. Por ejemplo, si en el Hospital Sotero del Río, donde yo trabajo, el trauma fundamentalmente es por violencia. En países como Australia, el trauma es por accidentes de los surfistas. En Holanda, accidentes de las personas que andan en bicicleta. Pero independiente del lugar, el trauma es la primera causa de muerte de los pacientes jóvenes. 10% de la mortalidad mundial es explicada por trauma, o sea, es una cosa tremendamente importante. Y para que ustedes vean, en los últimos años en Estados Unidos, en menores de 65 años, ha habido más muertes por traumas que por cáncer y por cardiopatía coronaria juntos. O sea, es un problema de salud pública mundial tremendo. Ahora, muchas veces los pacientes que mueren precozmente durante las primeras horas de llegar al hospital, que estos son los pacientes que nos preocupan, el paciente con un trauma, una transección de grandes vasos o un hematoma subdural gigante que se enclavó en el lugar del accidente. Bueno, desgraciadamente ese paciente no podemos hacer nada por él, pero el que nos preocupa es el paciente que llega al hospital y el que muere a las 3-4 horas de estar en el hospital. Y estos pacientes muchas veces mueren porque ha habido un mal manejo, una falta de diagnóstico de lesiones torácicas, una falta del control del sangrado y en este es el punto que me quiero centrar hoy día. Ahora, cuando esto se ha estudiado retrospectivamente, se ha visto que hasta un 48% de estas muertes, por el fondo por falta de control del sangrado o por lesiones torácicas no manejadas, podrían haberse evitado con un diagnóstico y un manejo adecuado. Entonces, en este sentido es que vuelvo a insistir que creo que es importante que trabajemos juntos. Y, bueno, por supuesto es fundamental el manejo por personal adecuado, idealmente en centros de trauma. Pero en Chile no tenemos centros de trauma, las mutuales atienden un porcentaje pequeño de la población, así que la verdad es que todos tenemos que estar familiarizados con esto. Ahora, bueno, el diagnóstico por imágenes es parte fundamental del manejo del paciente politraumatizado. Y los estudios que yo elija van a depender, uno, del mecanismo de la injuria. No es lo mismo un paciente que se cayó de altura y tuvo un trauma básicamente en la zona de la cabeza, o un paciente que iba manejando y tuvo un trauma con el cinturón de seguridad, con un mecanismo de aceleración, de desaceleración. Va a depender de la condición clínica del paciente, de la disponibilidad de examen y del momento de la evolución. Obviamente, si yo, por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros en el Sotero, que el escáner está a 300 metros de la urgencia y no hay radiólogo de turno, va a ser difícil que yo lleve al paciente a escáner. Generalmente los exámenes que se utilizan dentro de las primeras horas, cuando estamos en la evaluación inicial del paciente, son la radiografía, el ultrasonido, el CT. Y la resonancia y los estudios angiográficos generalmente no se utilizan en la evaluación inicial. Ahora, las imágenes nos van a permitir dos cosas, nos van a permitir diagnosticar las lesiones y nos van a permitir guiar nuestra reanimación durante la evaluación inicial del paciente, y en este sentido las imágenes tienen que ser hechas concomitante con la reanimación. Yo no puedo parar y decir, no, yo voy a llevar al paciente a escáner ahora y durante media hora no voy a aportarle volumen, no lo voy a transfundir o no voy a darle vasoactivos o lo que sea necesario. Y además las imágenes van a tener un rol en el seguimiento de las lesiones del paciente. Y por supuesto el médico, el clínico, el reanimador en ese momento que esté a cargo del paciente tiene que conocer cuáles son las ventajas, las desventajas y las limitaciones de los exámenes que va a solicitar. Ahora, la ecografía, como ya lo vimos hace un rato en forma bastante profunda, es una tremenda herramienta diagnóstica para la evaluación y manejo de los pacientes politraumatizados y especialmente en la reanimación inicial.
Los primeros reportes de uso de ecografía en pacientes de trauma son de principios de los años 70, o sea, cuando recién se está introduciendo esta técnica, ya hubo gente que la empezó a utilizar para el trauma. ¿Y por qué la ecografía es tan interesante en este setting? Porque es portátil, porque tiene un acceso que generalmente es inmediato, vamos a buscar el equipo y rápidamente lo tenemos en el box de reanimación o en la UCI, porque nos permite hacerla sin tener que interrumpir la reanimación de nuestro paciente, es inocua, es obviamente hecha por una persona que esté entrenada, una persona que no tenga idea nos va a dar un diagnóstico errado y ahí no va a ser inocua. La podemos revertir todas las veces que sea necesaria, nos da información que es dinámica, nos puede ayudar además a guiar procedimientos y se planteó incluso su uso prehospitalario y su uso en rescate. Y aquí ustedes ven que actualmente hay múltiples instancias en que uno podría usar la ecografía en el trauma. Nosotros nos vamos a centrar en esta parte de acá, que es el manejo inicial del paciente politraumatizado, pero también se ha planteado que se puede utilizar para afinar el diagnóstico en traumas regionales y también se puede utilizar para guiar procedimientos. Y aquí va la primera pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la ecografía FAST en la evaluación del trauma abdominal? Dar un diagnóstico preciso del sitio y de las características de la lesión, detectar la presencia de lesiones en órganos sólidos, detectar la presencia de líquido libre intraabdominal, permitir el seguimiento de las lesiones de manejo médico. Aquí hubo un problema con mis preguntas, así que no se van a cargar la respuesta, pero bueno, yo me imagino que después de la clase anterior todos ya tienen claro que es detectar la presencia de líquido libre intraabdominal. ¿No salió? Bueno, ahora... Ahora, bueno, entonces, centrándonos en el tema que les decía, ¿cuál es el rol de la ecografía en la reanimación y en la evaluación inicial del paciente politraumatizado? Lo que yo quiero con la ecografía es detectar lesiones potencialmente fatales y lesiones que me van a permitir, si yo las diagnostico, las detecto a tiempo, tomar medidas terapéuticas adecuadas y en el fondo salvar la vida de mi paciente. Y es por eso que la ecografía actualmente es parte integral de la evaluación primaria y la restitución del politraumatizado. Si ustedes se fijan, aquí está el ABCD y si se fijan, en todas las instancias está la ecografía. Por ejemplo, nos puede permitir chequear la posición del tubo endotraqueal. Después, en la B de la ventilación, detectar si hay neumohemotórax. En la reanimación circulatoria, detectar la presencia de hemopericardio, hemoperitoneo. Y incluso actualmente nosotros podríamos evaluar, en general los pacientes politraumatizados son pacientes que están hipovolémicos, pero podríamos evaluar la volemia del paciente con la ecografía. Se pone el transductor a nivel de la vena cava inferior y se ve si colapsa o no con los movimientos respiratorios. O sea, ustedes ven que es un examen que realmente está totalmente sumergido en lo que es la reanimación del politraumatizado. Ahora, en relación al ECOFAST, que bueno, esto ya soy un extenso en la mañana, en el fondo es un examen ecográfico, bedside, que está dirigido a la evaluación del paciente politraumatizado para detectar complicaciones potencialmente fatales que requieren un manejo inmediato y lo que este examen no busca y en el fondo no se le puede pedir es que haga un diagnóstico certero y preciso del tipo de lesiones. Ahora, este examen fue desarrollado en el año 1995, no hace tantos años, por Rosicki. Durante los últimos años la verdad es que su uso ha crecido a nivel de todo el mundo, los cirujanos que están en urgencia, los radiólogos, los emergenciólogos, en general están familiarizados con este procedimiento, el cual se supone que tiene una curva de aprendizaje que no es muy larga. Un operador se supone que más o menos con 35 exámenes supervisados, que tarda más o menos unos 3 a 4 meses, podría ya interpretar este examen en comparación con un radiólogo que va a hacer un diagnóstico certero de una lesión de trauma que se supone que debería tener 3 años de experiencia, o sea, son cosas totalmente distintas. Originalmente se describían 4 ventanas, la ventana perihepática, periesplénica, el hipogastrio y la ventana pericárdica, y lo que se buscaba acá era líquido libre como sinónimo de hemoperitoneo y de hemopericardio.
Esto después se ha modificado y se han agregado algunas otras ventanas. Y originalmente esto fue desarrollado para trauma no penetrante, tanto cardíaco como trauma abdominal. Se supone que una persona entrenada en esto demora menos de 3 minutos en hacer este examen y mientras tanto yo estoy reanimando a mi paciente, lo estoy volumizando, lo estoy transfundiendo, haciendo todas las otras medidas terapéuticas que sean necesarias. Ahora, durante los últimos años, este examen se ha ampliado al tórax, ahora es el EFAST, y aquí lo que se busca es la presencia de hemotórax, neumotórax y evaluar el estatus de la volemia con lo que yo les decía, estas variaciones en la vena cava inferior respecto a los movimientos respiratorios. Ahora, ¿qué se ha demostrado con el ECOFAST? Se ha demostrado que reduce el tiempo previo a la cirugía, se ha demostrado que disminuye el número de CT y el número de lavado peritoneal diagnóstico, que es un examen que en el mundo ya prácticamente está abandonado, y se ha demostrado que además disminuye la estadía hospitalaria, las complicaciones y los gastos. Todavía no se ha demostrado que hay una mejoría en la sobrevida, pero hay exámenes que son muy difíciles de hacer. Actualmente sería como poco ético en el setting de la urgencia no utilizar ECOFAST para evaluar un paciente y utilizar en otros sí, así que probablemente este estudio no se llegue a realizar. Ahora, este examen es un examen que es especialmente para lo que es el sangrado, el hemoperitoneo, que tiene una alta especificidad. Eso quiere decir que si se observa líquido libre, eso generalmente es hemoperitoneo, pero tiene una moderada sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si el examen es negativo no descarta lesiones. O sea, si el examen es negativo, esto no me va a descartar una lesión torácica ni abdominal, y en ese caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Se puede repetir el examen, el paciente tiene que quedar en observación, si el paciente está medianamente estable podrá ir a un CT, pero eso tenemos que tenerlo claro, o sea, un ECOFAST negativo no implica que el paciente no tenga una lesión. Ahora, en relación a la tomografía computada, bueno, durante los últimos años hemos visto el advenimiento de los CT multislide, que la verdad es que han permitido, como ustedes saben mucho mejor que yo, en tiempos bastante reducidos, tomar múltiples imágenes con una muy buena resolución e incluso nos dan información sobre lesiones vasculares que previamente solo eran evaluables mediante la angiografía. Y si bien en el trauma se plantea que un paciente inestable, que está en el box de reanimación o que está en la UCI, no debería ir a escáner por el riesgo que esto implica, la verdad es que esto es una cosa que ha cambiado un poco en los últimos años. Los grandes centros de trauma en Estados Unidos tienen un escáner al lado del reanimador de la urgencia. Entonces, si mi ECOFAST fue negativo y yo, para tener un diagnóstico que en el fondo me permita manejar mejor a mi paciente, voy a tener que moverlo 2 metros o 3 metros, el reanimador, ya sea el urgenciólogo, el anestesista o el intensivista, está al lado del paciente, es un setting totalmente distinto al que yo les contaba en el Sotero del Río, que el paciente tiene que moverse 300 metros acompañado por un auxiliar para ir a un escáner. Entonces, si bien este es un examen que en general se reserva para los pacientes estables, en la medida que dispongamos de ellos en la urgencia, que esté el reanimador esté con su paciente y además que tengamos radiólogo de turno con el cual podemos tener inmediatamente un informe, va a pasar de dejar de ser un examen para los pacientes sumamente estables y se va a ampliar un poco su uso. Ahora, una cosa que es importante, para nosotros los clínicos, que no nos podamos olvidar, que si un paciente va a ir a un escáner, en general un paciente politraumatizado, un paciente que puede estar agitado, que puede tener dolor, ese paciente hay que considerar la sedación y la analgesia, porque si el paciente está saltando, obviamente el escáner va a tener artefactos, no se va a poder interpretar o se va a demorar más tiempo en realizar el examen. Y lo que uno siempre quisiera uno tener un radiólogo para discutir las placas, discutir los hallazgos, pero si no lo tenemos, por lo menos pedirle a nuestros directores de hospitales que nos instalen un servicio de teleradiología que funcione. Ahora, esta es la pregunta número 2. ¿Cuál es la principal ventaja de la tomografía computada frente al FAST en la evaluación del trauma abdominal? Permite cuantificar exactamente el volumen del hemoperitoneo, permite evaluar a cualquier politraumatizado independiente de su condición clínica. Los nuevos equipos multislide permiten evaluar el abdomen sin necesidad de usar contraste, entrega un diagnóstico preciso del sitio y las características de la lesión. Sí, era como obvia. Bueno, ahora entrando ya de lleno a lo que es la evaluación del paciente con el trauma de tórax, aquí
vamos a ver primero el rol de la radiografía. La radiografía de tórax es una de las 3 radiografías que el ATLS plantea que debe realizarse a todo politraumatizado. El ATLS plantea que cualquier politraumatizado, independiente del mecanismo o del tipo de accidente, debe tener una radiografía de tórax AP, una radiografía de pelvis AP y una radiografía cervical lateral. Así que esto es lo mínimo que debería tener un paciente. De hecho, un centro de trauma para ser de nivel número 1 en Estados Unidos debe tener radiología completa en la urgencia. ¿Y qué nos permite evaluar la radiografía de tórax? Como ustedes saben muy bien, la celotomía astínica, el parénquima pulmonar, la cavidad pleural, la caja torácica, el diafragma, la porción superior del abdomen y las partes blandas. Es un examen que la verdad es que nos da harta información. Ahora, ¿qué cosas, digamos, tenemos que poner como bastante ojo cuando evaluamos la radiografía de tórax del politraumatizado? El ensanchamiento mediastínico, que esto nos puede estar hablando de un hematoma mediastínico que más o menos en un 20% de los casos se asocia a una disección aórtica traumática. Además, ¿qué otras cosas tenemos que poner atención? Por ejemplo, si hay fractura de las 3 primeras costillas, esto nos habla de un trauma de alta energía, o sea, ese paciente tiene una alta probabilidad de además tener una lesión pulmonar o una lesión del árbol traqueobronquial o una lesión vascular. Y lesiones de las costillas inferiores se asocian a lesión de vaso, hígado, diafragma, así que ojo con esas cosas. Ahora, ahí, bueno, la verdad es que me da como un poco de vergüenza mostrar la imagen a los radiólogos, pero esta es una cosa que uno como clínico tiene que poner atención. Mediastino ensanchado, ojo, puede haber un hematoma mediastínico, como en este caso. Esta paciente no tenía una disección aórtica, pero sí tenía una fractura external, lo cual también nos habla de un trauma de alta energía. Y esto, para acordarnos a los clínicos que cuando yo sospecho un neumotórax de tensión, que es un cuadro clínico clásico, un paciente que está con yugular ingurgitadas, cuando el politraumatizado en general no tiene yugular ingurgitadas porque está hipotenso, hipovolémico, es un paciente que está choqueado, yo ahí no puedo esperar la radiografía de tórax. Hasta en el mejor de los centros el portátil se va a demorar en llegar. Si yo sospecho que hay en el fondo no puedo esperar a tener una imagen tan grosera como esa para tomar una decisión terapéutica. Si yo sospecho un neumotórax de tensión, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una punción con aguja fina, un procedimiento súper sensible, una aguja número 21, conectada a una jeringa con suero a nivel de la línea media clavicular, según el espacio intercostal. Ahora, esta es la tercera pregunta. ¿En qué consiste el EFAST, que es el Extended Focused Assessment Sonography for Trauma? Es un examen ecográfico realizado por un radiólogo experto y que permite dar un diagnóstico preciso de las lesiones intraabdominales tras un trauma abdominal. Es un examen ecográfico bedside que busca detectar la presencia de hemotórax y o neumotórax en el paciente politraumatizado. Es un examen ecográfico bedside que busca detectar la presencia de hemoperitoneo en el paciente politraumatizado. Es un examen ecográfico que permite descartar definitivamente la presencia de neumotórax. Sí, efectivamente la alternativa correcta es la alternativa B. Bueno, ahora en relación al EFAST y la detección del hemotórax, la sangre en general se va a localizar en las presiones dependientes del tórax y esto acordarse que en un paciente en decúbito supino no es lo mismo que en un paciente de pie, en un paciente en decúbito supino va a ser en la pared posterior. Ahora, este examen, el ECOFAST, en el fondo orientado para la detección del hemotórax, tiene una buena sensibilidad. Y esta sensibilidad aumenta cuando el paciente puede sentarse, lo que permite buscar en forma más dirigida el derrame. Ahora, podrían haber CT de escasa cuantía que no se vieran mediante este examen y en ese caso sería necesario hacer un CT, pero en general estos hemotórax de baja cuantía tienen poca trascendencia clínica. Y cuando se ha estudiado la sensibilidad del EFAST, se ha visto que tiene una sensibilidad de un 83 a un 95% y una especificidad casi de un 100%. Y esto es algo que en general en la urgencia lo podemos tener mucho más rápido que la radiografía de tórax. Incluso en los mejores centros que yo llame a rayos que lleguen con la máquina, en general pasan 1 o 2 minutos o 3 minutos. En cambio, en ese rato ya un operador experto ya me puede haber hecho el ECOFAST completo. Ahora, bueno, ahí ustedes ven claramente, obvio, mucho mejor que yo, la presencia de un hemoperitoneo que se diagnosticó mediante el ECOFAST.
Ahora, ¿qué tenemos del EcoFast para la detección del neumotórax? El aire se va a localizar en la porción superior del tórax, que en un paciente en decúbito supino va a ser la cara anterior, y esto está claro que tiene una mejor sensibilidad que la radiografía de tórax y que el resultado también es inmediato. La radiografía, además, que hay que acordarse que, aunque esté ahí el equipo portátil, hay que procesarla, revelarla, aunque sea radiología digital, eso tarda un tiempo. Ahora, la verdad es que es sorprendente, pero en el politrauma, hasta un 75, entre un 36 a un 75% de los casos, el neumotórax podría no verse en la radiografía de tórax de ingreso. Así que en este sentido, con mayor razón, es importante evaluar a nuestros pacientes mediante el EcoFast. Y el EcoFast tiene una muy buena sensibilidad para el neumotórax, 92 a 100%, y una especificidad también muy buena. Y además hay que acordarse que nos permite evaluar nuestra terapia. Viene el cirujano, pone un tubo pleural y podemos ver que efectivamente, rápidamente, que vaya desapareciendo el neumotórax. Ahora, esto en el fondo es para que pensemos cuándo vamos a requerir de un CT, porque hasta ahora yo les he hablado de la radiografía, les he hablado de la ecografía FAST, pero no les he hablado del CT. ¿Cuándo vamos a requerir de un CT en la evaluación de un politraumatizado con un trauma de tórax? La verdad es que dentro de la evaluación inicial lo vamos a requerir si la radiografía de tórax muestra un ensanchamiento mediastínico para descartar un hematoma mediastínico, o si tenemos una sospecha muy alta de un neumotórax que no haya podido descartarse con rayos, que no haya podido descartarse con ecografía, y vayamos a ventilar al paciente. Por ejemplo, un paciente con bulas importantes, a veces puede ser difícil descartar un neumotórax. Sabemos que los neumotórax crecen con la ventilación mecánica a expresión positiva, así que ahí tal vez se justificaría hacer un escáner. Ahora, en relación a la detección del hemopericardio, bueno, la probabilidad de diagnosticar un hemopericardio o incluso un taponamiento cardíaco mediante la clínica es bajísima. La tríada de Beck, que ustedes se acuerdan o se la enseñan en semiología, que plantea que el paciente iba a tener ingurgitación yugular, disminución de los ruidos cardíacos, hipotensión, la verdad es que es prácticamente no se ven los pacientes de trauma. Hay que considerar que estos pacientes muchas veces llegan con collar cervical, no vamos a ver los yugulares, tienen neumotórax, tienen hemotórax, es difícil el examen físico. Así que acá, actualmente es por eso que se considera que el EcoFast es un complemento y es una extensión en el fondo del examen físico del paciente politraumatizado. Hay que realizarlo sí o sí. Y como ustedes ven, tiene una sensibilidad y una especificidad muy buena. Ahora, esto es en el trauma penetrante. En el trauma cerrado cardíaco, la verdad es que hay menos datos y en general estos pacientes son pacientes tan graves con mecanismos de alta energía que muchas veces fallecen en el lugar del accidente y no llegan vivos al hospital. Y ahí ustedes pueden ver claramente, también mucho mejor que yo, cómo mediante un EcoFast se pesquisa la presencia de líquido pericárdico, que corresponde a un hemopericardio. Ahora, como yo ya les contaba, el rol entonces del CT en la evaluación inicial del trauma de tórax es cuando sospechamos que puede haber un hematoma mediastínico o cuando queramos tener una certeza absoluta de que el paciente no tenga un neumotórax. Y ahí ustedes ven un caso de una paciente con un ensanchamiento mediastínico y que el CT mostró que había una disección traumática. Ahora, viendo qué pasa a nivel de la evaluación del trauma abdominal en la evaluación inicial. La verdad es que el EcoFast tiene un rol acá que es indiscutible, especialmente para los pacientes inestables. Pero para los pacientes estables no podemos aquí olvidar el rol del escáner. Sobre todo de los escáneres multislide, que como sabemos en poco tiempo podemos tener el tiempo que demora el examen es bastante corto y la resolución de las imágenes es excelente. Ahora, en un paciente inestable nadie va a poner en duda, lo que hay que hacer primero es un EcoFast. Si el EcoFast es positivo, lo que el paciente tiene que hacer es ir a pabellón. Si el EcoFast es negativo, el paciente obviamente tiene que continuar en observación, ver si se repite el EcoFast, ver si logramos estabilizarlo como para hacerle un escáner. Pero en los pacientes estables, ahí hay dos posibilidades. Hay gente que dice que igual les hace un EcoFast, independiente que vaya a llevarlos o no a escáner, o hay gente que plantea que los lleva directamente a escáner sin pasar por el EcoFast. Eso depende un poco del algoritmo del centro de trauma donde consulte el paciente. Como ya veíamos, la sensibilidad del EcoFast para el diagnóstico de hemoperitoneo no es muy buena. Por eso que hay que acordarse que si el examen es negativo no me descarta lesión. Pero lo que sí es muy buena es la especificidad, o sea, si el examen es positivo, ese paciente tiene un hemoperitoneo y lo que hay que hacer es llevarlo a pabellón. Ahora, también este examen, la sensibilidad va aumentando en la medida que el paciente obviamente tenga un mayor volumen de sangrado dentro del abdomen y va aumentando también en la medida que el operador es más experto.
En general se supone que el EcoFast podría detectar volúmenes de sangre entre 250 a 600 ml de hemoperitoneo, pero hay operadores expertos que incluso podrían detectar volúmenes desde 100 ml. Uno debería partir realizando el abdomen, o sea, el examen por el hipogastrio, y se plantea que la posibilidad de tener la vejiga llena mejora la ventana acústica y mejora la sensibilidad del examen. Por eso es importante realizar el EcoFast antes de ponerle la sonda Foley al paciente en la urgencia. Ahora, otras cosas que se pueden hacer es poner al paciente en tren de Lembur, y eso nos va a facilitar la pesquisa de líquido libre a nivel de los cuadrantes superiores del abdomen. Y también ahí ustedes ven claramente, ahí hay un paciente en que había líquido libre a nivel del riñón derecho y otro paciente que había líquido libre a nivel del vaso. Ahora, el rol de la tomografía computada para evaluar el trauma de abdomen, como yo les decía, es innegable. Esto nos va a permitir tener el diagnóstico preciso de dónde está la lesión y de las características de lesión. Y además hay clasificaciones para lesiones de órganos sólidos, del vaso, del hígado, del páncreas y del riñón. Clasificaciones que tienen un rol pronóstico, como ya se ha señalado previamente. O sea, si el paciente tiene una lesión esplénica tipo 2, ese paciente va a andar muy bien con tratamiento médico. En general, todas las lesiones de bajo grado también con tratamiento médico, y las lesiones de alto grado requieren un tratamiento quirúrgico. Entonces, poder contar con esta información realmente es muy útil. Ahora, acá el uso de contraste obviamente es obligatorio, y muchas veces a mí me ha pasado, por ejemplo, ver un CT con contraste y de rayos me dicen es que no está firmada la autorización, no está firmada la encuesta, y hay que acordarse que un paciente para tener, esto es un paciente que se está muriendo en el fondo, y un paciente para tener complicaciones tiene que estar vivo primero. Así que en el fondo este examen, si no lo hacemos con contraste, no tiene ninguna, pierde su utilidad tremendamente. Ahora, los órganos intraabdominales que más se van a lesionar en trauma cerrado son el hígado y el vaso, pero en general son lesiones que son de bajo grado, la gran mayoría, y en general son lesiones que van a andar bastante bien con el tratamiento médico. En algunos casos hay algunas lesiones puntuales, como veíamos anteriormente, que van a ser susceptibles de embolización, pero actualmente un porcentaje muy bajo de estas lesiones van a ir a cirugía como terapia primera línea. Y bueno, ahí ustedes ven la clasificación de las lesiones esplénicas, son 4 grados. Ahí hay una paciente, por ejemplo, que tenía una lesión esplénica grado 4 y que al correr de los días se vio que había desarrollado un pseudoneurisma, fue embolización. Ahora, las lesiones hepáticas, 6 grados, ahí se ve una paciente con una gran laceración hepática que evolucionó posteriormente al cabo de un par de semanas con un hematoma, que eso fue de tratamiento intervencional también. Bueno, y los mensajes que yo quería dejarle, que el trauma es una condición grave que presenta una alta mortalidad. Parte importante de estas muertes podrían prevenirse con un diagnóstico precoz y un manejo adecuado. Las imágenes juegan un rol clave en la evaluación inicial y en la reanimación del politraumatizado. Los pacientes inestables, la ecografía, el EcoFast y el EFAST permite detectar precozmente lesiones potencialmente mortales y así tomar las medidas terapéuticas que sean necesarias para que estos pacientes no se nos mueran desangrados. En pacientes estables, el CT multislide obviamente tiene un rol clave, sobre todo en las lesiones abdominales, permitiéndonos un diagnóstico rápido y preciso de las lesiones, y además nos va a entregar información pronóstica. Y bueno, en el manejo del politraumatizado es fundamental el trabajo en equipo entre los clínicos y los radiólogos. Muchas gracias.